Hola, soy Mercedes Arias y te invito a otra sesión de Tiempo de Cuaresma. Hoy vamos a estar compartiendo información sobre dos de los juicios a Jesús, el que tuvo en casa de Caifás y el que tuvo primero donde Anás. Entonces, las burlas que le hicieron, después de que es aprendido en Getsemaní, lo llevan la turba de los soldados allí y esto vamos a aprenderlo de la lectura que hacemos de las revelaciones privadas en las que no están obligados a creer porque no es dogma de fe, a una vidente alemana que se llama Ana Catalina Emmerich, que es una mística, la verdad que muy reconocida. Así que paso a dar lectura a parte de las cosas que le hicieron al Señor. Y antes de iniciar, les recuerdo que en la parte de abajo van a encontrar una pestañita que dice suscribirse, la tocan y hay una campana y también la tocan, hacen un clic en el enlace y significa que los contenidos de este canal les van a continuar llegando. Muchísimas gracias y doy inicio a la lectura. Ya a medianoche, ya es medianoche cuando lo han tumbado en el torrente del Cedrón, lo han empujado. Jesús viene ya en muy malas condiciones cuando llega al palacio de Anás, que es una sala bastante grande. Anás está como en unos peldaños, tiene 28 consejeros que lo están acuerpando, y a Jesús lo van empujando y lo paran entre los primeros escalones. Dice, el resto de la sala estaba llena de soldados, de criados de Anás y de falsos testigos. Presidía el tribunal encargado de vigilar la pureza de la doctrina y de acusar delante de los príncipes de los sacerdotes a los que le infringían. Jesús estaba de pie delante de Anás, pálido, desfigurado, silencioso y con la cabeza baja. Anás era viejo, flaco, su barba era rala y se hacía el loco como que nada sabía de que por qué le habían llevado a Jesús allá y que extrañeza que este preso que se lo llevasen a esas horas de la noche. Entonces empieza a decirle a Jesús, habla ahora, de que te acusan, dónde has estudiado, a qué te dedicas, tú estás tratando de introducir unas nuevas leyes. Entonces Jesús le contesta pues eso que está en los evangelios: he hablado en público delante de todo el mundo, siempre enseñé en el templo y en las sinagogas, jamás he dicho nada en lo secreto. Entonces viene como uno de los, digamos, de los Goonies de Anás, le dio rabia o consideró que la respuesta de Jesús había sido insolente hacia su amo. Entonces puso lo que es un guante de hierro y con eso le mete un garnatón a Jesús. Entonces, dice que así es como le respondes tú a nuestro sumo sacerdote, que en este caso pues era Anás. Jesús, de la violencia del golpe, cayó de lado sobre los escalones y la sangre corrió de su cara. Levantaron a Jesús maltratándolo y él dice tranquilamente, si he hablado mal, dime en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Exasperado Anás por la tranquilidad de Jesús, mandó a todos los que estaban presentes que dijeran lo que habían oído decir. Entonces aquí empiezan los testigos a decir, uno dijo que Dios era su padre, que se hace llamar hijo de Dios, que si los fariseos eran adúlteros, y van con esa lista de retahílas para hallarlo culpable. Entonces Anás va escuchando todo y hace que le traigan como una tabletita donde él va a poner las acusaciones que se le hacen a Jesús. Y de hecho cogen como una pequeña calabacita vacía, que lo usan como si fuera una carterita con un orificio arriba, y ahí mete este pliego, ¿no? Eh, Era una especie de cartel de una vara de largo y 3 dedos de ancho, y escribió en él varias y grandes letras la acusación contra el Señor. Después ata esa calabaza a una caña y presentándosela a Jesús le dice con sarcasmo, este es el cetro de tu reino, ahí están tus títulos, tus dignidades y tus derechos. Entonces maniatan de nuevo a Jesús, lo sujetan con ese simulacro de cetro que tenía las acusaciones que Anás tenía y lo mandan a casa de Caifás, que nada más estaba como 300 metros de casa y casa. Ellos eran suegro y yerno. Entonces, cuando están donde Caifás, Juan logra cruzar hasta el segundo patio interior. Había mucha gente y cierran las puertas detrás de él. Cuando Pedro llega, ya Pedro no puede entrar y se queda
afuera del tribunal porque la portera ya no quiso abrirle. Entonces, seguimos aquí. Ahora lo que sucede en casa de Caifás. Caifás estaba sentado en medio del semicírculo. A su alrededor lo estaban 70 miembros del Gran Consejo. A los lados, los funcionarios públicos, los ancianos, los escribas, y detrás de ellos falsos testigos, o sea, también. Caifás era un hombre de apariencia grave, tenía una capa larga, revelaba algo de enérgico y amenazador. Esa capa era color rojiza, oscura, adornada de flores y de galones de oro, prendida sobre el pecho y por los hombros y cubierta por delante de chapas de un metal luciente. Su sombrero se parecía a una mitra de obispo y a los lados tenía aberturas, por donde de esas aberturas salían tiras de tela colgando. Caifás hallábase allí algún tiempo con sus consejeros y estaba ya impaciente porque Jesús no llegaba, y su enojo era tales que bajó de su sitio, corrió y vestido como estaba hasta el vestíbulo y preguntó con ira que cuándo llegaba Jesús. Eso lo ve que se aproxima y él regresa a su sitio, este semicírculo. Entonces, apenas Jesús ya está en presencia de Anás, dice, ya estás aquí, enemigo de Dios, que tienes todas estas, que llenas de acusaciones en esta noche, que nos estás agitando. Entonces los alguaciles le pegaron con unos palos, Jesús se queda callado, abre la boca, ¿acaso que no sabes hablar? Entonces empiezan los testigos a desfilar. Entonces, pero realmente no podían establecer una acusación específica, sólida, más que todo se estaban presentando allí para burlarse de él, más que para citar hechos. Entonces, algunos dijeron que él había solemnizar la Pascua, habían comido la víspera, que Jesús la víspera había celebrado la Pascua y que eso no estaba kosher, que eso no estaba bien, eh, que los testigos también se contradecían unos con otros. Entonces también llamaron como testigos a Nicodemo y a José de Arimatea, que fueron citados, y uno de ellos probó con escritos antiguos que desde tiempo inmemorial a los galileos, ellos sí tenían permiso de comer la Pascua un día antes. Añadieron que la ceremonia había sido conforme a la ley y que algunos empleados del templo hasta habían ocurrido. Esto puso que los jueces se pusieran más bravos todavía. Caifás estaba súper bravo y exasperado también por las declaraciones contradictorias de los testigos. Baja 2 escalones del solio donde está y le dice a Jesús, no respondes tú nada a este testimonio, o sea, lo está increpando. Y entonces le dice, yo te conjuro por el Dios vivo que nos diga si eres el Cristo. Entonces Jesús ahí, que había estado aguantando callado, dice, yo lo soy, tú lo has dicho. Cuando el Señor declaró solemnemente que era el Cristo, el Hijo de Dios, el infierno tembló a su voz y después vomitó todos sus furores en aquella casa. Entonces esto lo narra la vidente, dice, vi multitud de espectros horrendos entrar en la mayor parte de los asistentes. A veces se sentaban sobre su cabeza o sobre sus hombros, y en ese mismo momento fantasmas horribles salir de los sepulcros del otro lado del Sion. Creo que Juan vio algo de este espectáculo, pues le oí hablar de él más tarde. Todos los que no eran enteramente réprobos sintieron con profundo terror cuando hubo de horrible en este instante, y los malos sintieron redoblar su odio y su furor. Caifás, inspirado por el infierno, tomó el borde de su capa, lo rasgó con una cuchilla y con ímpetu de cólera dijo en voz alta, ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos testigos? Blasfemó. Entonces la gente empieza, es reo de muerte, es digno de muerte. Todos los circundantes que conservaban algo de bueno sintiéronse penetrados de tal horror que muchos se cubrieron la cara y huyeron. Juan, en medio de su profunda aflicción, se acordó de la pobre madre de Jesús. Temió que la terrible noticia llegara a sus oídos de una manera más dolorosa por boca de algún enemigo. Miró al Señor y diciéndose entre sí, tú sabes por qué me voy, y se fue a ver a la Virgen como si hubiera sido enviado por Jesús mismo. En otro capítulo, en otro video, continuamos con este tema de los juicios de Jesús. Gracias por suscribirse y les agradezco compartan por WhatsApp para que más personas puedan hacer sus introspecciones ahora durante estos días de Cuaresma.